La guerra de independencia fue consecuencia de distintas condiciones internas, aunque también hubo factores externos que incitaron a que dicha guerra se diera. La guerra de independencia fue un proceso complicado. Se trató de una lucha donde los criollos letrados tomaron la voz y voluntad de los diferentes sectores sociales. Un personaje de gran importancia fue Miguel Hidalgo, pues fue una de las cabecillas, ya que dirigió muchos de los movimientos. Para 1810, Miguel Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud y el pago de los tributos. Este fue un documento que definió el rumbo del movimiento y sentó las bases, tanto políticas como sociales, para la evolución del republicanismo y desarrollo capitalista. Gracias a esto, se marcó la directriz del movimiento de independencia. Esta orientación fue confirmada por Morelos, quien una vez que los insurgentes habían dominado el territorio, convocó a la creación del Congreso que se encargaría de diseñar leyes inspiradas en las ideas liberales provenientes de la Constitución de Cádiz. Dicho Congreso fue instaurado el 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo, y su monumental tarea fue la de organizar el gobierno de la naciente nación. Mientras tanto, en España fue nombrado jefe de la Nueva España a John O'Donoghue, quien se caracterizaba por su pensamiento liberal. Dicho personaje cayó en cuenta rápidamente de que la independencia de Nueva España era un hecho inevitable. El 27 de septiembre de 1821, la Ciudad de México recibió al libertador Iturbide, a Guerrero y al ejército trigarante para celebrar la independencia de la nueva nación. Aunque la felicidad no duró mucho, pues al terminar los festejos se dejó ver la división entre realistas e insurgentes, enmarcada por un territorio urgido de ser reorganizado y con una población escasa y vulnerable al expansionismo del país del norte. Para noviembre de 1823 se instaló un nuevo Congreso conformado en su mayoría por republicanos federalistas, quienes tenían el interés de mantener la unión del territorio bajo una organización política federal. Para octubre de 1824 se juró la Constitución, donde se instituyó una república representativa, popular y federal formada por 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. La primera presidencia y vicepresidencia de la República fueron asumidas por Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, antiguos insurgentes. De esta manera se puso fin al imperio, quedando decretada la Primera República Federal. Guadalupe Victoria impulsó el comercio, importando mercancía principalmente por mar. Pero la agricultura continuaba en mal estado. La escasez de fuerza de trabajo y los altos costos de transporte no permitieron a la agricultura reponerse de los daños sufridos. El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santana desconoció a Iturbide como emperador, demandando la pronta restauración del Congreso y la instauración de un gobierno republicano. Para el 2 de febrero de 1823 se proclamó el Plan de Casamata. En respuesta, Iturbide reinstaló el Congreso, pero no logró aquitar las tensiones y abdicó. Primera República Federal. La instauración de la Primera República Federal no fue un asunto definitivo para la organización política de la nueva nación. Si bien ya estaba extinto el proyecto del Imperio de México, ahora aparecía una pugna, otra propuesta política. Se trataba de la propuesta adversa al federalismo, el centralismo. Esta propuesta política estaba encabezada por el alto clero, los terratenientes y los militares, quienes estaban convencidos de que su propuesta política, el centralismo republicano, era un sistema de gobierno que avalaría las conversaciones de sus privilegios políticos y sus fortunas. Las diferentes propuestas de la organización política eran la centralista y la federalista, encabezadas por los conservadores y liberales respectivamente. Sentarían las bases del proyecto económico que beneficiaría a sectores sociales diferentes. La propuesta centralista quería conservar los privilegios del ejército y del clero, lo que crearía obstáculos para el desarrollo del capitalismo en México. Los conservadores, por otra parte, promovían el proteccionismo económico y el mantenimiento de las propiedades en manos del clero. Estas diferencias se reflejaron en una gran intestina que duró varios años. Mientras tanto, Santana, quien aspiraba a la presidencia, se levantó en armas bajo el grito de religión y fueros en enero de 1832. En 1833 resultó elegido como presidente y vicepresidente Santa Anna y Valentín Gómez Farias. Como Santa Anna continuaba con su campaña militar, la presidencia fue ejercida durante el año por el vicepresidente Gómez Farias, quien echó a andar diversas reformas religiosas, provocando el clamor de cicleros y el pueblo.
Ante el descontento con las reformas de Gómez Farías, grupos de conservadores pidieron la intervención de Santa Anna, quien regresó de Veracruz y asumió la presidencia. Santa Anna forzó al liberal a Gómez Farías a renunciar a la vicepresidencia, disolvió el Congreso y solicitó un préstamo a la Iglesia que le permitiría tomar decisiones y desmantelar al gobierno liberal. En 1835 México vivía una situación crítica. La debilidad de la federación llevaba a la percepción de algunos estados, como Zacatecas, Texas, entre otros, ya que de esta forma una organización política no favorecía a la nación. Santa Anna, interesado por la condición de los colonos tejanos, viajó a Texas. Dicho territorio tenía la amenaza de guerra de secesión, la cual fue por los estadounidenses. Mientras tanto, el Congreso redactó una nueva constitución que quedó lista en diciembre de 1836, las cuales fue denominada las 7 leyes. Con este documento los estados perdían su autonomía y pasaban a ser denominados departamentos. Ahora está la Guerra de los Pasteles. A inicios de 1838 llegó a Veracruz el ministro francés Antonio Luz de Foix, acompañado de buques de la Armada Francesa, y demandó a México el pago de una indemnización de 600,000 pesos, comprendida en esta cantidad de 7,000 pesos para un pastelero francés. Es por ello que se inicia el conflicto de la Guerra de los Pasteles. En 1838 desembarcaron las tropas francesas en el puerto de Veracruz y con ello de inicio la Guerra de los Pasteles. En 1836, gracias a los de Santa Anna con Texas, Texas se separa de México y se anexa a Estados Unidos. Para 1840, los conflictos entre ambos países se agudizaban. Estados Unidos presionaba con la venta de más territorio mexicano. Estados Unidos invadió México en 1846 a través de 4 frentes: California, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz. Además, bloqueó los puertos mexicanos como el Golfo y el Pacífico, paralizando así el comercio exterior. Uno de los proyectos de la nación fue el Proyecto Liberal, y el principal precursor de este fue José María Luis Mora, quien fue el precursor de las leyes de reforma y la Constitución Liberal de 1857. Las reformas liberales que se dieron a conocer fue la materia educativa, en la que se pretendía que el gobierno diera la enseñanza. Otro fue en los asuntos eclesiásticos, en las que se quitaba el pago del diezmo. Y el último fue en la materia de deuda, en donde el gobierno disponía de las propiedades de la iglesia. Todo esto les molestó a los conservadores, así que contraatacaron. Pero al final triunfó el liberalismo, ya que la participación de Benito Juárez con la implementación de la reforma liberal fue trascendente, ya que inmediatamente suprimió los fueros militares y eclesiásticos. Entonces, en 5 de febrero de 1857, fue promulgada una nueva constitución que retomó el pensamiento liberal y le organizó políticamente la nación bajo el federalismo e introdujo los derechos del hombre. A finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX fueron unas etapas de crecimiento y expansión del sistema capitalista en todo el mundo, aunque no homogénea. Variaba mucho el desarrollo económico, social y político de cada país, determinando la subordinación de las naciones a otras en materia comercial, y establecieron un intercambio económico desigual entre las naciones manufactureras y proveedoras de materia prima. México se colocaba en una posición sumamente vulnerable ante la valorización del capitalismo, ya que no contaba con la madurez económica, social y política. Por otro lado, Estados Unidos ocupaba un papel relevante en el proceso de expansión mundial del capitalismo. Su proceso de desarrollo industrial exigía la acumulación de territorio como vía natural para consolidar como una nación económicamente poderosa. Por medios del siglo XIX, la nación vecinas habían aumentado 10 veces su territorio original. Así adquirió Luisiana, Florida, Oregón, Washington y parte de Wyoming y Montana, Texas, Arizona y Nuevo México, California, Nevada y otras partes de lo que hoy es Alaska.
En 1836, Texas se declaró independiente de México, aunque este gobierno no lo reconociera. El gobierno norteamericano inmediatamente reconoció la independencia tejana, con trayectos a anexarlo rápidamente a su territorio. En 1845, el Congreso norteamericano aprobó la anexión de Texas al territorio estadounidense. Ante la aprobación de la anexión de Texas a territorio norteamericano, Estados Unidos exigió además la anexión de Coahuila y la venta de Nuevo México y California, generando así uno de los conflictos bélicos más injustos de la historia de nuestra nación. Para 1848, el gobierno mexicano firma los tratados de Guadalupe y Hidalgo, los cuales pusieron fin a la guerra, ocasionaron que México perdiera más de la mitad de su territorio.